Con nuestro tercer día de los encuentros con Tolkien. Hoy tenemos la charla de Tolkien ilustrador. Tenemos con nosotros a María Jesús Barzuela, que es la presidenta del SMEAL de Cazadú, en SMEAL de Zaragoza. También es historiadora del arte y bueno, a ver qué nos quiere contar sobre Tolkien. Vamos a contar un libro. Sabéis que queda todavía, mañana, que lo repetiremos después, mañana hay una presentación a las 7 en la FNAC del libro de nuestro compañero José Manuel Fernández. Acudáis. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Algunos ya sé que estáis repitiendo, eso pues hace bastante ilusión. Y bueno, hoy vengo a hablaros de una de las facetas más desconocidas de Tolkien, a no ser que, como yo trata de biblioteca con todo lo que tiene que ver con Tolkien, pues hayáis iniciado. Hay muchísimo material sobre el tema del que voy a hablar, entonces he sufrido mucho para poder resumirlo y poder contaros un poquito lo más importante, porque la verdad es que tiene unas obras tan bonitas que me apetecía enseñaroslas todas. Como no puedo, os recomiendo que están, creo que, descatalogadísimos. Pero si los podéis encontrar, estos dos libros, luego si queréis echarles un vistazo, pasáis por aquí. Uno es Pinturas y dibujos de Tolkien, con textos de Christopher Tolkien, y el otro es Artista e ilustrador, que sí que profundiza un poquito más tanto en digamos, en la faceta de la vida íntima de Tolkien, de los dibujos que hacía para su vida privada, y sobre todo pues con más explicaciones y más textos, porque este de aquí casi todos son lápices. Pero bueno, eso os lo iré contando a medida que avancemos. Os voy a hablar, como os decía, de sus primeros dibujos. Desde muy chiquitito ya empezaba a dibujar. Luego de sus influencias y fuentes de inspiración un poquito. Recorreremos brevemente sus ilustraciones más desconocidas, las más famosas. Y os hablaré también un poquito de los premios Nigel que tenemos en la Sociedad Tolkien Española, en el que pueden participar tanto miembros como gente ajena a la asociación, con sus propios dibujos, fotografías y demás obras de arte. Bueno, los primeros dibujos, como os digo, ya Tolkien desde chiquitito, que era un niño muy inquieto, pues ya le gustaba dibujar, le gustaban mucho los idiomas y también pues dibujar pues, lo que veía, paisajes e incluso a él y a su hermano jugando. Y sobre todo, como él era un amante de las palabras, porque era filólogo vocacional completamente desde que era chiquitín, afición que además le inculcó su madre, porque ya desde muy críos le empezó a enseñar latín, pues él, claro, si tú te inventas un idioma, a veces él se inventaba idiomas secretos con sus primos, pues también le gustaba hacer un poquito de estos juegos de encriptar las palabras. Lo que hacía, una de las cosas que hacía era a su tutor, el padre Francis Morgan, del que nos hablará José Manuel el sábado en FNAC, pues es mandarle postales, las típicas postales que podemos mandar de veraneo. Pues él lo que hacía, en vez de escribirle lo que fuera normal, pues encriptaba las palabras según su fonética con dibujitos. Más adelante os pondré un ejemplo. Era un poco raro. Este es el padre Francis Morgan, que no os quiero adelantar mucho, pero bueno, que sepáis que es uno de los antepasados de los actuales propietarios de las bodegas Osborne, y el libro de nuestro compañero José Manuel, que lo tenemos aquí, que fue nuestro primer presidente de la Sociedad Tolkien Española, pues habla sobre sus antepasados, cómo se instalaron en la península ibérica, en el puerto de Santa María, y un poquito pues la relación que tuvo con Tolkien. Y este es el libro que nos presentará el sábado. Si os fijáis, aquí en el libro, en la portada, veis estos dibujitos tan raros. A mí la verdad es que el libro me ha gustado muchísimo y sobre todo me inquietó la postal esta que es lo que tenemos en la portada, porque estaba deseando que llegase la parte del libro en la que lo explicaba, porque no sé, me parece muy curiosa. Y viene a decirnos esto. Es una de esas postales encriptadas que os comentaba de Tolkien. La dibujó con 12 años, en 1904, y dice: mi querida ave nocturna, padre Francis, usted es demasiado malo por no haber venido en lugar del padre Denis. Lamento que no le gustara la palabra piano en mi última carta, pues yo. Y claro, yo leí la traducción y de hecho se lo comenté a José Manuel y digo, ¿pero dónde has sacado eso? Y veréis, para que veáis un ejemplo de cómo trabajaba la mente de Tolkien. Francia en inglés es France, las serpientes Sisean. Entonces, si unimos las dos cosas, es Francis, que es el nombre del padre Francis. Si veis ahí el mapita, a ver si me sale el cursor, veis aquí el mapa de Francia y la serpiente justo al lado, pues esto sería el nombre del padre Francis. Y luego aquí que dice usted es, pues you are a, ¿vale? Y así todo.
un niño de 12 años con esa imaginación ya, pues, ¿cómo luego no va a escribir El Señor de los Anillos y todo lo que hace? Para que veáis un poquito cómo era. A ver, influencias y fuentes de inspiración. Pues principalmente coincidió en época con el movimiento Arts and Crafts que fundó William Morris, que desde es mía le tenemos mucho cariño, y sobre todo las historiadoras del arte, lo más, que es este señor de aquí, que tenía un talento también increíble y era un gran ilustrador, también diseñó varios muebles, varios tipos de muebles, y hacía cositas como esto, iluminar estos libros con este tipo de cenefas que veis ahí, que luego ya veremos más adelante algunas ilustraciones del propio Tolkien, que también le gustaba mucho enmarcar las ilustraciones con varias cenefas de letras o cosas así, pues también un poco influenciado por William Morris, que sí que siguió mucho su trabajo. Y bueno, este personaje pues también hacía estos maravillosos papeles pintados que son una delicia desde el siglo XIX hasta ahora y hasta el siglo que viene. No se nota que me gusta, ¿no? Otras influencias que tiene, pues nos cuenta por ejemplo su hija Priscila, que en un viaje a Venecia, que hizo con toda la familia, pues Tolkien se quedó bastante impresionado con las obras de Giotto, de Fra Filippo Lippi, de Giorgione, que no sé si recordéis por ejemplo de Giorgione el famoso cuadro de la tempestad, que tiene unos cielos así como muy encapotados, que lo podemos ver parecido en algunas de las ilustraciones que pintaba el propio Tolkien, o los holandeses Hals y Van Dyck. También las estampas japonesas, que cuando Tolkien era estudiante en Oxford pues estaban bastante de moda, sabéis, en Inglaterra, que coleccionaban mucha japonería, cosas de Japón. Bueno, pues entre otras cosas las famosas estampas que teníamos, que se decoraban en cualquier habitación de los estudiantes. Y luego de manera inconsciente, porque sabéis que los artistas o escritores, cualquier persona que cree algo siempre tiene alguna influencia que no se da cuenta muy bien que la puede tener, que es lo que Tolkien siempre llamaba el humus, que tú vas en tu día a día vas recopilando experiencias y luego a la hora de plasmarlas pues siempre salen y no sabes cómo han salido. Bueno, pues él tiene mucho de posimpresionista, incluso de algunas facetas cubistas, y surrealistas también tiene alguna cosita, aunque él en el ensayo sobre los cuentos de hadas, que os lo recomiendo, que es muy interesante, critica bastante la manera de crear del surrealismo, pero luego veremos que también tiene algunas cosas que se podrían clasificar como tal. Otra de sus grandes influencias, y además que le gusta mucho, es el ilustrador británico Arthur Rachman, que es este señor de aquí, que hacía cosas tan chulas como esta. Fue un famoso ilustrador lo he puesto por los gatos, si no te ríes. Fue un famoso ilustrador de cuentos como Peter Pan, Sleepy Hollow o Alicia en el País de las Maravillas. Y a Tolkien le gustaba sobre todo porque dibujaba muy bien los árboles. Y no sé este personaje de aquí, este gigante, si os puede recordar algo, porque a mí me recuerda mucho a los Ents. Que se fijase en él o no, eso ya no lo podemos saber, pero sí a lo mejor estaba ahí en su subconsciente. Bueno, ilustraciones de su vida privada. Pues solía tomar muchos apuntes del natural, cogía sus libretas y se iba a dibujar lo que veía, practicaba mucho la acuarela y tenía pues varias facetas. Luego veremos que había algunas que no se sabe lo que son y muchas de estos dibujos de la vida privada eran pues al detalle, realistas total. Por ejemplo, aquí vemos, a ver, os busco el título. La primera que os he puesto es La cueva cerca de Lizar, que está hecha con lápiz y tinta negra y con acuarela. Y la siguiente, que veis ahí a la derecha, bueno, no ha puesto así a la derecha, es la piedra angular y la puerta con gárgolas de la fachada sur de la iglesia de San Michel en Lambourg, que es donde pasó él el verano de 1912 y pues lo que os digo, se iba con su libreta y a pintar lo que veía. Aquí, por ejemplo, esta es de 1910, que es el puerto de Whitby. Pues ya os digo, como los pintores profesionales que van a tomar sus notas de los paisajes que ven. La verdad es que tiene bastante buena calidad, aquí que tenemos un ilustrador profesional puede opinar, que las perspectivas, por ejemplo, están muy bien hechas para ser alguien aficionado al dibujo que no lo ha estudiado profesionalmente, pues vemos que tiene todo bien proporcionado, las perspectivas, en fin, que no parece nada chapucero. O esta, por ejemplo, que son las ruinas de West End, de la bahía de Whitby también, que a Tolkien le llamaba mucho la atención las ruinas, por ese lado romántico también que tenía, ¿no? Y veis, si os fijáis abajo, a la derecha, a ver, el cursor se aparece aquí, esta parte de aquí, que firma Ronald Tolkien, que es una de las pocas firmas que podemos ver con
completas porque siempre solías o firmar con las iniciales o con su anagrama, que fue evolucionando también, lo veremos conforme avanzaba. Bueno, acuarelas a color, esta es de cuando era pequeñito, un barco fondeado supuestamente en la bahía de Bournemouth o en Poole, no se sabe muy bien, veraneando con el padre Francis Morgan. Ya os digo, un chico joven pintando estas cosas sin haber estudiado, pues la verdad es que tiene bastante mérito. Yo por lo menos que soy bastante torpe dibujando, pues veo estas cosas y a mí me maravillan. Está, pues eso, la perspectiva muy bien lograda, sobre todo a Tolkien le gustaba mucho el tema de las montañas, que ya lo iréis viendo, ya lo habréis visto. Muchas de sus ilustraciones por ese misterio que tienen de saber lo que habrá más allá de las montañas, y casi siempre que pinta paisajes intenta o meter árboles o meter montañas. Aquí claramente pues impresionista total, más impresionista que esto pocas cosas puede haber, con esas manchas. Esto tenéis aquí la vista de Kings Norton desde Bilberry Hill, que hoy en día es un mirador turístico. No hay nada de este paisaje, solamente hay ciudad, pero bueno, Tolkien se subió ahí cuando todavía era todo verde y era campos. O esta otra, que se titula El año de la dedalera, que es una flor, yo no sabía que existía esa flor, de 1913, que capta pues eso muy bien todo el reflejo de las luces entre los árboles y demás, y también tiene bastante de impresionista. Y si os fijáis aquí, a ver, aquí otra versión de la firma de Tolkien, esta vez ya con las iniciales y el apellido. Esta a mí me gusta especialmente, es otro de sus apuntes del natural. Es de 1918, pues sabéis que en la batalla del Somme en 1916 pues, cogió la fiebre de las trincheras y tuvo la suerte de cogerla, entonces lo enviaron a casa porque en esa batalla murieron muchísimos de sus compañeros. Y entonces se fue a vivir cerca de Staffordshire y vivían en una casita con Edith y su primer hijo, su hijo John, en una casita que se llamaba Gipsy Green. Y pues a Tolkien le gustaba seguir dibujando y dibujaba muchas cositas de la vida cotidiana. Pues vemos, por ejemplo, a él aquí fregando los platos, o recogiéndose el pelo, o aquí paseando a John, que lo tenemos aquí también en la cuna. Ahí vemos los gaticos, en fin, a él tocando el piano. Normalmente siempre Tolkien dibujó muy pocas figuras y casi siempre que las dibujaba de espaldas. No sé si es que no se atrevía muy bien con los rostros, pero bueno. Y luego también hay una cosa muy curiosa, fijaros en esta parte de aquí de la ilustración, que son 3 autorretratos de Tolkien. Es este señor de uniforme de aquí, este que va en bicicleta y este. Y hay unas horas, ¿vale? Y debía de ser el recorrido que hacía todos los días de su casa al campamento, donde todavía está, porque todavía no se había ido del ejército, pues el recorrido que hacía a las 9 de la mañana, a las 8, a las no sé qué, y se dibujó. Bastante curioso cómo se representa. Bueno, sus ilustraciones más desconocidas. Continuamos con otros mundos. Las que hemos visto antes son ilustraciones de la vida cotidiana, pues, lo normal que dibujas a tu pareja en tu casa. Pues, bueno. Aquí ya empezaba a ilustrar su mente, ¿vale? A plasmarla en sus escritos, y para darle un poco de color a esos escritos, pues también dibujaba esos mundos que se imaginaban. Seguía utilizando mucho las acuarelas, la tinta, y sobre todo empieza a usar más los lápices de colores. Lo mismo, simbolismo, surrealismo, misterios, que tiene de todo. La verdad es que fue bastante polifacético en todas sus creaciones. Esta, por ejemplo, que forma parte de un grupo de ilustraciones. Esta se llama Después, luego hay una que se llama Antes, Maldad, y son bastante misteriosas, ¿no? Además no hay explicación a por qué pinto estas cosas. Ahí vemos una especie de figura extraña que sale a un pasillo lleno de antorchas. Es curiosa, no os la he traído porque sea especialmente bonita, pero sí que es bastante curiosa, y luego sobre todo sigue guardando muy bien todo lo que es el tema de las perspectivas. No sé, son apuntes que pues tendría alguna idea en la cabeza para alguna historia, y a lo mejor, si bien lo escribió o no, sobre todo plasmó lo que se estaba imaginando en ese momento. Esta me gusta mucho. Esta se llama El fin del mundo, y vemos aquí ese monigotillo tan alegremente que se va a tirar al vacío. Y pese a que parece ser un tema bastante triste, alguien que se suicida siempre lo es, vemos toda esa explosión de luz con el sol, las estrellas y la luna ahí en el paisaje este improvisado con lápices de colores. Y además es que el dibujo pertenece a su época de los primeros años de bachillerato en Oxford. A lo mejor tuvo un mal día en clase y pintó el suicidio este desmónico.
acuarelas. Tiene unas acuarelas que son una gozada. Mira que soy historiadora del arte y hay muchos artistas que me gustan, pero desde luego, si tuviera que elegir alguna acuarela para ponerme en el salón de mi casa, empezaría por Tolkien, no por nada. Pero son muy bonitas, tienen unos colores a mí me gustan mucho. Esta se titula La tierra de Podja, o algo así, no sé pronunciarlo bien, si alguien aquí sabe gaélico o algún idioma así que nos ayude, que es la tierra que está al norte, cerca del fin del Kalevala. Lo explica en la parte posterior de la ilustración. O aquí, por ejemplo, tenemos las costas de Faerie, que esta es de 1915, donde aparece la ciudad de Kor en el centro. Aquí la podéis ver. Y ahora os explicaré cuál es la ciudad de Kor, que también aparece en esta otra ilustración. Esta se llama Tanaki, que es una forma temprana de su Taniquetil, que era la gran montaña descrita en el Silmarillion, y en este caso Tanaki se refiere, como os he dicho, a la localización de Kor, que es la ciudad de los elfos de Eltamar, en uno de sus poemas tempranos. Esto ya habría que investigar mucho en los primeros escritos que tuvo Tolkien. Pero aquí vemos una vez más, pues, por ejemplo, lo que os he comentado antes de las estampas japonesas, que sabéis que delimitan muy bien las cintas planas, vemos esos contrastes de color y la verdad es que esto se puede hacer, lo podemos hacer cualquiera, que diríamos, pero esa combinación de colores para que no queden chirriantes y queden contrastados pero bonitos, tampoco es tan fácil. Estos dragoncitos te los quería, para que veas que, bueno, le gustan mucho los dragones, a nosotros también. Y aquí, por ejemplo, tenemos este dragoncito de Aragorn, que es un dragón joven porque tiene las alitas pequeñas aún, que está enroscado con esas dos flores, que estas dos flores son muy del Art Nouveau también. Y abajo tenemos el dragón y guerrero, que es de 1928, que lo utilizó alguna vez en las charlas que daba en la universidad a sus alumnos para explicarles el Beowulf. Pero aquí, si os fijáis y conocéis la historia, y Tolkien también la conocía muy bien, en realidad no ha representado la historia de Beowulf tal cual, porque él sabía que habían luchado contra la bestia con escudos redondos y espadas, y sin embargo aquí representa al guerrero con el escudo alargado y la lanza. No es un fallo, simplemente pues a lo mejor pintó ese dragón y dijo, bueno, no tengo otro, voy a llevar este a la charla. Con lo perfeccionista que era, seguro que no se hubiera equivocado. Y esta ilustración, que nos aparece también en el libro que os he comentado publicada, en realidad no es en blanco y negro, es una ilustración en colores, se llama Más Allá, y tiene bastantes colores, pues púrpuras, azules, violetas, pero bueno, está reproducida en blanco y negro. Si estuviera en color, ¿a quién os recuerda? A mí, yo la vi y dije, esto es Joan Miró total. ¿No? Es un poquito así esa inocencia del paisaje, veis ahí pues las pirámides, el sol, la luna, los arbolitos que son como setas, para no gustarle el surrealismo, un poquito si quiere. O esta, por ejemplo, que tiene influencias del rayonismo, del cubismo, todas esas líneas, es el claro de luna, creo recordar, sí, claro de luna en un bosque, o también a los experimentos de las vanguardias de los primeros años de la fotografía del siglo XX también, que hacen muchos experimentos con rayas y demás, pues también recuerda un poquito. No sé si porque él vio alguna ilustración así o alguna fotografía y lo quiso plasmar o se le ocurrió experimentar, pero la verdad es que con lo que hemos visto hasta ahora tiene bastante diferencia, nadie diría que son del mismo autor. Y luego estas, que me parecen también muy curiosas, son sus ilustraciones oníricas misteriosas, que les llaman. Esta, por ejemplo, explica Tolkien que son, bueno, os voy a poner las dos para que las vayáis viendo, son la representación de dos fantasmas que atormentaban a su hijo Michael cuando era pequeño, que Michael ya estamos comprobando que era muy miedoso, porque bueno, si conocéis Rolando, que luego os contaré, pues también tuvo ahí problemas. Bueno, pues Michael debía tener pesadillas con estos monstruitos, y Tolkien, para que su hijo dejase de tenerles miedo, pues dijo, pues voy a dibujarlos para que los veas que son cosas normales y les pierdas el miedo. Y a la izquierda, la cortina esta que veis ahí se titula Amado, que es una mano enguantada sin brazo que, según el pequeño Michael, descorría las cortinas cuando ya había anochecido y pues le daba bastante miedo. Y el otro es Oulamu, que es la figura siniestra parecida a un búho que, según el pequeñajo de la casa, pues se posaba en los cuadros y en los muebles y se le quedaba mirando ahí en plan tétrico. Entonces pues eso, Tolkien se los imaginó y los dibujó para que el niño pues le perdiera el miedo. Era un patrazo. Bueno, las ilustraciones más famosas, que estas sí que a lo mejor las habréis visto ya, la primera edición del Hobbit, por ejemplo, de 1937, que está diseñada por el propio Tolkien, y aún así, pues no como él quería, que ya sabemos
que él era muy perfeccionista en ese sentido. Cuando se publicó, pues bueno, no es como ahora que los libros pueden ir a color perfectamente por 4 euros más, ahí las tintas eran muy caras y Tolkien era muy de colores, como hemos visto. Entonces, por exigencias del guión, como diríamos, la imprenta le dijo que tenía que reducir los colores al máximo, porque él, por ejemplo, hubiera querido que esta portada fuese con el Smaug y el sol en rojo. No pudo ser, se tuvo que quedar en blanco y redujo, pues ya os digo, mucho la gama a los negros, blancos, azules y ya está, y los verdes. La primera tirada de este libro se puso a la venta el 29 de septiembre de 37 con 1500 ejemplares, que se vendieron tan bien que hubo que hacer otra de 2300. Y bueno, tuvo tan mala suerte que hubo un bombardeo en el almacén de Allen & Unwin y en 1940 se destruyeron muchos de los ejemplares, pero bueno, aún así terminar antes de las navidades, desde septiembre, una tirada de 1500 ejemplares, pues la verdad es que el Hobbit, pues, así le fue, ¿no? Que ha tenido muchísimo éxito. Y bueno, además de ilustrar la portada, también ilustró las tapas y el interior. Aquí en la sobrecubierta, pues bueno, vemos la panorámica de llegada a Erebor, que está ahí majestuosa en el centro de la portada, lo que correspondería al lomo del libro. Para la portada, por ejemplo, ha elegido el lado luminoso, con ese sol y las águilas, y para la contraportada lo más siniestro, lo más oscuro, con la noche y Smaug. Y luego, pues ya veis la conjunción de líneas que sin querer nos lleva con los ojos la mirada hacia la puerta de Erebor, el intento de simetría de las montañas. La verdad es que, para mi gusto, es una de mis ilustraciones favoritas de sus libros. Sabía lo que se hacía, pese a no ser profesional, y de hecho, ser bastante crítico con todas las ilustraciones que hacía, porque según él, decía: estoy dividido entre el conocimiento de mi propia incapacidad y el temor a que otros artistas pudieran tocar sus obras sin saber muy bien lo que hacía, porque, por ejemplo, para la edición americana, estos trolls, por ejemplo, sí que los dibujó Tolkien, pero ya no para la inglesa, sino para la americana. Tenía bastante miedo de lo que pudieran hacer otros ilustradores con su obra, porque claro, él era muy protector, normal. Costaba las cosas escribirlas mucho porque era muy perfeccionista, entonces no quería que metiera mano cualquiera. Por ejemplo, dejó bien claro, tengo por aquí, no sé por dónde tengo, sí, las declaraciones, dijo: tal vez sí que sería aconsejable, antes de perder el interés de los americanos por publicar el libro ilustrado por alguien de allí, permitir que hagan lo que les parezca conveniente en cuanto a las ilustraciones. En tanto fuera posible, me gustaría añadir: quiero vetar todo lo proveniente de los estudios Disney o influido por ellos, por cuya obra siento el más profundo aborrecimiento. No lo digo yo, lo dice Tolkien. Yo creo que era porque, según Tolkien, los niños, muchos de los cuentos que se hacen para los niños los tratan un poco como idiotas. Palabras de Tolkien. Está todo registrado en las cartas, no me estoy inventando nada. Según él, pues eso, los tratan un poco a veces como idiotas, como si un niño no se enterase de nada, y a él le gustaba escribir cuentos para sus hijos y para otros niños como si fueran pequeños adultos, que a veces sabemos que no es así, pero bueno. Y Disney peca mucho de... No sé si hay algún fan aquí, lo siento, pero es verdad que peca mucho de Blancanieves y los pajaritos. Bueno, pintaba en blanco y negro, en color, para las ediciones del Hobbit, paisajes. O sea, siguiendo un poquito la línea, sobre todo le encantan las montañas, nos está quedando muy claro. Pero también pintaba interiores y, ya os digo, manejaba el tema de las perspectivas y los puntos de fuga y demás a la perfección. Aquí, por ejemplo, a que todo se os ha ido todo el rato la vista hacia la puerta y hacia el exterior. Es un poquito, yo creo que la intención que tiene de hacer ver que Bilbo no es un hobbit normal, y que aunque está muy a gusto en su casa, con su despensa llena y todo eso, pues que tiene muchas ganas de aventuras. Entonces nos está intentando invitar todo el rato a salir del agujero hobbit, a vivir esas aventuras por ese paisaje que empezamos a vislumbrar en la puerta. No he puesto la ilustración que descubriste de la biblioteca, pero... No me acuerdo cómo era, de la Enciclopedia Británica. Tiene una ilustración en la Enciclopedia Británica que es muy similar a esta de Tolkien con Bilbo, que es que prácticamente es calcada. No la he puesto, no sé por qué, pero vamos, otro año se la traigo. Bueno, y sobre todo, si a Tolkien le gustaba algo, dibujar eran los mapas. Para el Hobbit, por ejemplo, sí que los diseñó todos él. Luego para El Señor de los Anillos le ayudó mucho su hijo Christopher. Pero vamos, claro, es que si te inventas toda una cosmogonía y un planeta, entre comillas, pues tienes que organizarte las ciudades y las cosas. Y
Tolkien, como era tan estudioso y tan listísimo, pues también se inventaba sus propios mapas y sus cositas. Esta, por ejemplo, se ha puesto aquí, no se ha puesto en definitivo, esta es la edición corregida a la imprenta, que eso sí, marear a los editores los madreaba mucho, porque todo el rato sacaba fallos de última hora. Aquí os traigo, por ejemplo, uno de los bocetos de cuando Bilbo va montado en los barriles en la historia del Hobbit. No sé si os habéis leído el Hobbit o habéis visto las películas. Sabéis que escapan en los barriles de la ciudad de los elfos, ¿no? De aquellas maneras. Pues bueno, en realidad los enanos iban encerrados dentro de los barriles, porque unos barriles así no pueden flotar por el río. No me voy a meter con Peter. Bueno, aquí tenéis una ilustración definitiva que hizo Tolkien, que veis ahí a los enanos encerrados dentro de los barriles y a Bilbo, que le llamaban el jinete del barril, pues cabalgando encima de uno de los barriles. Esta ilustración es preciosa y es una también de las favoritas, bueno, casi la más favorita de Tolkien de las que hizo para Hobbit. Veis que pone aquí enmarcado el título abajo, Bilbo, a ver cómo es exactamente. Que tenía una palabra que yo no conocía. Bilbo llega a las cabañas de los elfos de la Almadía, que la Almadía son las balsas que se construyen en los ríos para transportar material. Y los elfos ya sabéis que comerciaban con los habitantes del lago, con los barriles y el vino, entonces pues los cargaban en esas balsas. Hay que aprender palabras. Bueno, pues aquí veis que nos intenta también otra vez, como antes en la casa de Bolsón Cerrado, dirigir la visión hacia lo que habrá más allá de ese bosque y de esas montañas. Vemos al pequeño Bilbo otra vez de espaldas, que como habéis visto antes no solía casi dibujar figuras de frente. Y bueno, pues un poquito intentando esa simetría con los árboles, bueno, simetría, digamos, más enmarcar la escena para que todo el rato el punto de fuga que nos conduce la visión, pues lo tengamos a la salida de todo lo que son esos bosques. Luego se nota que era un gran observador de la naturaleza porque hace muy bien los degradados de color de los árboles, cuanto más cerca de nosotros más intensos de color son. Luego pues esas onditas de las aguas, que también toda la parte de abajo recuerda mucho al tipo de pintar de los pintores del Art Nouveau, otra vez. Y bueno, la verdad es que era muy detallista, que por ejemplo, no sé si os habéis fijado esta pequeña ciudad que veis aquí. Son dibujos que aparentemente tú ves, pues un bosque y un río, pero si te empiezas a fijar, pues ves muchísimos detalles. Como por ejemplo, aquí en esta parte, que ya empezamos a ver su famosa runa, ya firmada solamente con esta marca. Y luego lo que os he comentado de las cenefas, que le gustaba enmarcar las ilustraciones, pues ves aquí. Bueno, otro de sus famosos libros, El Señor de los Anillos, también varios bocetos, porque para que os voy a traer las puertas que las habéis visto 100.000 veces, aunque sean tan bonitas. Pues aquí tenéis algunos de los bocetos que hizo hasta que llegó al diseño final. A él le gustaban los libros con algún dibujito, para explicar pues lo que un poquito tenía él en la cabeza. Y entonces pues siempre intentaba colarle a los editores meter más ilustraciones o más, pues no sé, el libro de Mazarul, que tiene el diseño de alguna de las hojas que había en el interior, también las intentó colar, creo que al final sí que lo consiguió, este de las puertas. Y bueno, pues eso, dando un poco rienda suelta a la imaginación y a toda esa... que aparentemente no son solo dibujos de un diseño de una puerta, porque son todo emblemas de mitología, de toda la mitología que había creado. Y todo tiene su significado, pues la corona de Durin, la estrella de Fëanor, los árboles de los altos elfos, en fin. Si os habéis leído el Silmarillion tenéis ahí toda la información, no estoy hablando encima, ¿no? Vale. Luego pues aquí os traigo también otro boceto. A mí los bocetos me gustan, no sé si se está notando tampoco. Vemos, por ejemplo, Cuernavilla y el abismo de Hel, Cuernavilla y el abismo, y bueno, pues anotaciones varias en la ilustración que están al revés, pues supongo que sobre un poquito la historia del lugar. Y lo que sí que hizo sobre todo para El Señor de los Anillos fue diseñar las portadas, más que las ilustraciones del interior, que para el Hobbit tuvo muchas. Pues aquí se recreó más en las portadas y ya os digo en los pequeños detalles como las puertas y tal para el interior. Y bueno, ya que él empezó a escribir sus historias para poder ponerle voz, o hablantes mejor dicho, a esos idiomas que él creaba desde que era muy pequeño, pues también si te inventas un idioma te inventas cómo se escribe. Y aquí vemos por ejemplo las Tengwar, que son las grafías de los idiomas élficos que él inventó, pero en este caso están utilizadas para la lengua negra, que es la que habla Sauron. Sabéis que es la inscripción del anillo,
Son caracteres élficos, pero es lengua negra, que con esto siempre hay un poco de confusión, sin más. Muy bonito también, aunque diga cosas muy feas. El Silmarillion, esa gran obra que no pudo ver terminada porque falleció antes y que de todas maneras le hubiera costado 2 vidas más, con lo perfeccionista que era, poder terminarla, pero que le tenemos que agradecer a su hijo Christopher que recogiera todos esos papeles y legajos del despacho, que a saber cómo lo tendría de ordenado el hombre, y nos los hiciese llegar. Pues para el Silmarillion también, a modo de entretenimiento él a sí mismo, pues dibujó varias cositas. Por ejemplo, aquí veis los escudos o emblemas de las casas élficas. Tenemos, pues, no sé, por ejemplo, el de Fena, que es este aquí, o este creo que era el de Lucien, creo recordar. El de Beren, que veis aquí la mano, que le cortaron, en fin. Son diseños muy chulos, también con muchas reminiscencias del Art Nouveau otra vez, que es uno de los movimientos que más importa. O otra vez montañas. Estas son las estancias de Manwë y bueno, pues veis que sigue un poquito la línea de las ilustraciones anteriores. Esta es preciosa también, otra de las que me pondría en el número de otras. Y luego están sus obras menores, que las he puesto dentro de las más famosas porque se merecen más reconocimiento del que tienen y sobre todo más conocimiento porque son muy divertidas. Lo habéis podido comprobar en los últimos días, el día de las lecturas, por ejemplo, tuvimos dos fragmentos de estas obras menores, muy entrecomillado menores. Como por ejemplo aquí Roverandom, que es una historia muy chula, siguiendo otra vez mimando a su pequeño de la casa, que perdió un juguete, un perrito de plomo pequeñito, cuando estaban de vacaciones en la playa, y pues como el niño se quedó tan triste y tan desolado, pues Tolkien ideó un cuento. Hubo varias versiones de ese cuento y bueno, hasta llegar a Roverandom final, que narra pues las aventuras de un perrito que se pierde, que se transforma en juguete y luego bueno, se va a la luna, va al fondo del mar, que es la ilustración que tenéis aquí, que ya veis pues es una acuarela más colorista imposible. Y además de este estilo de acuarelas en el propio Roverandom podemos encontrar cosas como esta, la noche y el día. Todo minimalismo, 2 colores, blanco y tinta negra y ya está. Esta se llama Robert llega a la luna. Y diréis, ¿dónde está Robert? Y bueno, la luna evidentemente pues carácter y cortado, pues puede ser la luna perfectamente. Pero ¿dónde está Robert? Robert era el nombre cortito del perrito este que os digo que iba de aventuras. Lo tenéis aquí. Y vemos también al hombre de la luna, que es un mago que vive allí, que está mirándolo desde el pico de la torre. ¿Lo veis? Aquí Robert montado en la gaviota Meu. Y aquí una especie de mago primo de Gandalf o algo así, con su sombrero picudo, su barba larga, un catalejo, mirando cómo llega el perrito a la luna. Siempre con toques de humor, porque Tolkien, aunque lo veamos así siempre tan serio y tal, con su pipa, era un señor con mucho sentido del humor y lo transmite mucho en algunos de sus dibujos. Aquí pues ya os digo, líneas muy sencillitas, todo como muy onírico quizá y dejando mucho a la imaginación. El señor Bliss. Esta es muy divertida porque ilustra Tolkien. Tuvo un accidente, se compró un coche y pues él y la tecnología no se llevaban bien. De hecho, le tenía bastante manía todo lo que eran los avances tecnológicos, sobre todo por el tema de que las industrias empezaban a cargarse lo que él más quería, que era la naturaleza de alrededor de donde vivía. Pero un día le dio por probar a conducir un automóvil y debió de pasarle algo así. No sé si atropelló a alguien, pero sí que tuvo un accidente con el coche. Y dicen las malas lenguas que a raíz de ese accidente que tuvo con el coche surgió este cuento del señor Bliss, que es un hombre pues, que coge el coche y la empieza a liar por ahí. Pero luego también nos cuenta la mujer de Michael Tolkien, que también se inspiró en un cochecito que tenían sus hijos para jugar, con el que iban pues montando carreras por casa y tal, pero yo me creo más la versión de que lo escribió a raíz de la que montó aquel día con el coche atropellando todo lo que se movía. Y es un cuento pues eso, muy divertido, ya veis aquí pues muchos toques de humor muy exagerado, pero al fin y al cabo es una historia como un chiste ilustrado, entonces pues tiene que exagerar pues lo que estamos viendo. Y aquí por fin vemos caras en figuras que todo el rato las estamos viendo de espaldas.
Este me gusta especialmente, son las cartas de Papá Noel y tiene una historia muy bonita, porque ya os he dicho que Tolkien era un padrazo, ya hemos visto que, mira, voy a dibujarte tus fantasmas para que les pierdas miedo, voy a hacerte un cuento para que recuerdes a ese perrito que has perdido. Pues lo que hacía también cada Navidad era hacer como que Papá Noel escribía cartas a sus hijos, pues para decirles, pues me he enterado que te has portado muy bien este año, lo que sea, ¿no? Diseñaba los sobres, diseñaba incluso los sellos, que aquí vemos que sigue un poco la línea de sus acuarelas ahí con colores muy vistosos. Montaba todo y escribía cartas. ¿Y esta letra por qué? Pues Papá Noel es un señor muy mayor y además vive en el Polo Norte y en el Polo Norte hace mucho frío. Entonces, ¿cómo va a escribir ese hombre? Pues con letra temblorosa. Entonces intentaba imitar la letra así del señor mayor y de hecho en esta carta pone, es de la Nochebuena de 1923 y pone, Polo Norte. Mi querido John, hace mucho frío hoy y mi mano está temblorosa. Cumplo 1924 y no 7 años en Navidad. Soy más mayor que tu bisabuelo, así que no puedo evitar que la pluma me tiemble, pero me han contado que leer se te da tan bien que espero que seas capaz de leer mi carta. Y bueno, dentro de estas cartas, que además era muy chulo cómo se las entregaba, porque o bien las dejaba encima de los regalos de Navidad junto al árbol, o se compinchaba con el cartero y un poquito antes de que llegara el cartero a entregar la carta, pues Tolkien salía con unos trocitos de hielo, lo echaba así encima del sobre, y entonces cuando el cartero llegaba, pues mira, todavía la carta del Polo Norte tiene hielo del Polo Norte, que es que del hielo del Polo Norte no se derretía. Entonces, claro, imaginaos los niños pequeños de la casa viendo esa carta, en fin, a mí me hubiera encantado que me hubieran hecho eso. Y bueno, dentro de esas cartas también metía pues, ilustraciones de las aventuras que pasaba Papá Noel en el Polo Norte. Porque Papá Noel no trabajaba solo, tenía un montón de duendes que le ayudaban, tenía ese oso que se ha caído ahí por las escaleras como ayudante, en fin. Entonces lo que hacía era contarles un poquito en las cartas, a ver si se habían portado bien y tal, y luego les contaba las aventuras de Papá Noel. Aquí en este caso, por ejemplo, pues vemos al pobre oso que iba cargado de regalos y que se ha caído por las escaleras, Papá Noel todo escandalizado arriba. Y luego vemos otra vez la línea de todas las ilustraciones que hemos visto. Veis el paisaje con el que ilustra la pared de aquí, otra vez esos bosques frondosos, la noche y el día, como en la portada del Hobbit, una puerta de nuevo entreabierta que nos invita a salir de la casa y ver lo que hay más allá, vivir aventuras. Luego pues el tema de las perspectivas y demás están muy bien logrados por el tamaño que hay en el suelo o por incluso la sucesión de tamaños de las escaleras. Esto ya son detalles un poco sacar punta, pero para que veamos que el hombre no dibujaba de cualquier manera, que intentaba pues eso, dar un poquito de profundidad a los dibujos. Los colores muy contrastados, colores navideños en rojo y verde, en fin. Y luego sobre todo muchísimo sentido del humor, porque al fin y al cabo pues, es que era para los niños, para que se divirtiesen. Y casi todas las historietas son así. Hay algunas ilustraciones, por ejemplo, de unos duendes malos que se meten en la cama de Papá Noel o algo así, no me acuerdo. En fin, todo, pues eso, con la imaginación que tenía el hombre, imaginaos que cuánto se le podían ocurrir. Y luego, pues lo que os he comentado al principio, en la sociedad Tolkien, siguiendo un poquito este afán creativo que tenía el hombre, aparte de escribir, pues, e ilustrar, pues convocamos también los premios Nigel. Sabéis que tenemos los premios Gandalf, que son de literatura, con los que puede participar cualquier persona, sea miembro o no de la sociedad Tolkien, y en los Nigel pasa lo mismo. Son unos premios que, bueno, pues tienes tu premio metálico, tu diploma y tu trofeo. Pues eso, desde el 2005 anualmente se hace la convocatoria. Si alguien está interesado en participar o en informarse o incluso ver algunos de los ganadores de esos premios, tenéis ahí la dirección de la web. Y bueno, para que veáis un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer en esas convocatorias, aquí os he puesto una artista que a mí me gusta mucho, que es compañera nuestra de la sociedad Tolkien, Lourdes Vélez, que ganó el segundo premio en 2010 con su Ancalagon Ataka Vindirov. Y bueno, es que es una maravilla de chica, hace unas ilustraciones chulísimas, hace cosas solamente a mano y luego hace también algunos dibujos a mano y luego los retoca con ordenador. Y la verdad es que son una gozada. Esto yo creo que le hubiera hecho ilusión a Tolkien saber que detrás de él hay gente que tiene mucho cariño por su obra y que intenta, pues eso, ilustrar cómo se lo han imaginado ellos, porque la verdad es que todo el tema este que os he comentado de las ilustraciones de las historias, ya no de la vida privada, pero sí de las historias que él publicó,
a mí me gustan especialmente porque cada persona que estamos aquí nos podemos leer sus libros y nos imaginamos de una manera o de otra lo que estamos leyendo. Sí que es verdad que a veces peca mucho de que lo detalla tanto que es imposible que nos lo imaginemos distinto. Pero bueno, cuando deja un poquito la imaginación, cada persona tenemos nuestra manera de imaginarlo. Entonces ver las ilustraciones que él hacía de lo que estaba escribiendo es como si estuviésemos dentro de su cabeza. Vemos realmente cómo él se lo imaginaba, porque os aseguro que no era... O sea, lo que está publicado en El Hobbit o en El Señor de los Anillos no es la primera idea que ha tenido mientras estaba escribiendo. Era tan perfeccionista y repetía tantas veces las cosas que seguro que era exactamente la fotografía de ese pasaje que tenía en la cabeza. A mí me parece bastante curioso poder ver eso de un escritor, porque no todos los escritores saben dibujar, es muy curioso. Y bueno, ¿por qué se llaman los premios Nigel? Pues porque Tolkien tiene un cuento que se llama Hoja de Nigel, que es precioso, que también os lo recomiendo, en el que nos da muchas pistas de cómo era la manera de crear que tenía. Y bueno, no sé si es un cuento autobiográfico realmente, pero yo cada vez que lo leo veo a Tolkien en vez de a Nigel. Nigel era un pintor que estaba obsesionado con terminar el cuadro de un árbol. Y bueno, os voy a leer un trocito del principio para que veáis un poquito, si conocéis un poco la historia de Tolkien y de cómo creaba, veréis que es completamente. Nigel era pintor, no muy famoso, en parte porque tenía otras cosas que atender, la mayoría de las cuales se le antojaban un engorro, pero cuando no podía evitarlas ponía en ellas todo su empeño. Había un cuadro en especial que le preocupaba. Había comenzado como una hoja arrastrada por el viento y se había convertido en un árbol. Y el árbol creció, dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces. Llegaron extraños pájaros que se posaron en las ramitas y hubo que atenderlos. Después, todo alrededor del árbol y detrás de él, en los espacios que dejaban las hojas y las ramas, comenzó a crecer un paisaje. Y aparecieron atisbos de un bosque que avanzaba sobre las tierras de labor y montañas coronadas de nieve. Nigel dejó de interesarse por sus otras pinturas, o si lo hizo fue para intentar adosarlas a los extremos de su gran obra. Pronto el lienzo se había ampliado tanto que tuvo que echar mano de una escalera. Corría arriba y abajo, dejando una pincelada aquí, borrando allá unos trazos. Es que es Tolkien. Tolkien escribía el pasaje de algo y al día siguiente lo volvía a releer y decía, no me gusta, y volvía a escribir. Y así, igual que Nigel. Entonces por eso os digo que si queréis conocer un poquito más cómo era él escribiendo, leeros este cuento porque es muy ilustrativo. Y bueno, como voy a hacer un PowerPoint de Tolkien sin Tolkien, pues bueno, aquí lo tenemos junto a sus amados árboles. Esta es la última fotografía que se tomó de Tolkien con vida, junto a un pino, Pinus nigra. Y se nos despide por hoy habiendo buceado un poquito en su cabeza y en su manera de representarnos todas esas ideas que tenía él. Si tenéis alguna preguntita, estoy quedando. ¿Alguna pregunta? ¿Os ha gustado cómo pintaba? Por lo menos. ¿Sí? ¿Queréis echar un vistazo a los libros? No me lo robéis.